Estamos en los estudios virtuales de Radiográfica FM 89.3 de Buenos Aires, la Radio Cooperativa.uy y la FM Caster de Buenos Aires, la RU. Tenemos el enorme honor de tener en pantalla y tener estos estudios virtuales a Gustavo Zafore, gran actor uruguayo y ahora director. Buenas tardes por recibirnos, Gustavo. Buenas tardes, un placer, un gustazo de verdad. Muchas gracias por la invitación. Gustavo, estuvimos en la función, que es muy emocionante, porque después de 6 meses estar sentado en una platea y nada, es muy fuerte la impresión de ver, bueno, poca gente, pero muy separados, muy controlados y con esa cosa que te apenas podés respirar. Ya no podés respirar por el tapaboca, y la obra que presentaste tampoco permite mucho el respiro. Sí. Vamos a hablar de este estreno. Bueno, sí, primero, claro, un estreno, mi primer estreno como director en unas condiciones muy particulares, pero sobre todo rescatando esto, la posibilidad de estrenar, de encontrarnos, de reabrir las salas, de volver, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Y volver con una obra, un texto que nunca se había estrenado, que es un estreno a nivel mundial, de Sergio Blanco, que es un dramaturgo uruguayo muy reconocido, sobre todo en los últimos 10, 15 años. Y Barbarie es una obra de Sergio, escrita en el 2010, que plantea bien como decías vos, ¿no? Una obra muy fuerte, donde nos plantea la situación de 7 personajes en una situación límite, y a diferencia de lo que uno puede pensar, del trabajo en conjunto, de la comunión para salir adelante, lo que el texto plantea y la obra plantea es hasta dónde el ser humano puede ir hacia atrás, hacia ese lugar primitivo que todos tenemos, y encontrarnos con lo peor de nosotros mismos en ese tipo de situaciones, y no con lo mejor de nosotros mismos. Gustavo, hay un proceso lento de deterioro de la relación. ¿Cómo fuiste marcando este proceso psicológico de los personajes desde una situación de cierta normalidad hacia atrás? Sí, bueno, eso es un trabajo muy grande que hacen los actores, a nivel físico sobre todo, de transformación, ¿verdad? Para ir a esto que te estaba diciendo, bueno, de ir en ese viaje hacia atrás, hacia la bestia, si se quiere. Entonces teníamos que ir rompiendo los códigos de convivencia, rompiendo las leyes, rompiendo todo lo establecido para ir hacia ese lugar. Y el texto te lo va marcando solo, ¿no? Cómo se van deteriorando las relaciones, cómo el pensar o el razonamiento empieza a quedar cada vez más atrás o empieza a ser cada vez más primitivo, y eso hace que los personajes hagan esa transformación y que los actores la sientan, ¿verdad? Y también había una cosa que nos pasaba en los ensayos, que los actores y las actrices me decían, dice, pero yo ahora estoy haciendo esto cuando hace 5 minutos dije lo contrario. Y ahí encontramos la clave. Porque cuando los personajes dejan de pensar y empiezan a moverse más por instinto, uno empieza a perder la justificación de por qué hace lo que hace. ¿Me explico? Entonces ahí le encontramos la clave. Es decir, no podemos tomar a estos personajes desde un lugar psicológico a partir de un determinado momento, porque ya no razonan más. Entonces pueden actuar de la forma contraria a lo que expresaron hace 5 minutos. Fue muy interesante ese viaje. ¿Cómo las situaciones extremas de vida ponen al ser humano en situaciones que él mismo no se lo reconocía antes, entonces, ¿no? Claro. Contanos así brevemente, para no revelar el argumento, ¿qué pasó con estos 7 amigos? Sí,
Estos 7 personajes se ven varados en medio de un glaciar en el Ártico, y los primeros minutos de la obra, de la trama, es, bueno, resolvamos cómo salimos de acá cuando nos quedamos incomunicados. Entonces uno empieza a pensar que, bueno, que a partir de ahí van a construir lo que acá en Uruguay conocemos como la sociedad de la nieve, ¿no? Aquello que hicieron los sobrevivientes de los Andes, empezar a crear leyes nuevas de supervivencia, a organizarse para salir adelante. Y vos, a medida que empieza a transcurrir la obra, te das cuenta de que va hacia el otro lado, es todo lo contrario. Ves cómo se empiezan a destruir esos códigos y cómo empieza a primar la supervivencia del más apto. Y yo creo que un poco, esto que decís vos, viste que muchas veces nosotros nos encontramos diciendo, yo en una situación límite no sé cómo reaccionaría. Uno siempre abre el paraguas, ¿no? Y yo creo que excepto a lo largo de la historia de la humanidad, excepto raras excepciones, la tragedia de los Andes es una, después el ser humano, por instinto, lo primero que va a hacer es tratar de sobrevivir él, no la comunidad, no esa comunidad de la nieve. Lo primero que vamos a hacer es tratar de salvarnos cada uno de nosotros. Y la obra lo que plantea es eso, las estrategias que estos personajes empiezan a desplegar para salvarse primero. Y eso es a ver una ley de la jungla, de alguna forma. Y a nosotros espectadores no nos gusta mucho que nos muestren eso, no nos gusta en el teatro que nos muestren lo peor de nosotros. Siempre estamos esperando una vuelta de tuerca y que el teatro o lo que vemos nos transmita algo más bello. Y Barbarie no plantea nada bello desde ese lugar. Es una gran cachetada a la humanidad y al comportamiento del ser humano a lo largo de la historia. Gustavo, hay algunas características de esta puesta en escena que son absolutamente impactantes y muy novedosas, muy novedosas. Y quiero que me hables de 2 de ellas. Primero, la banda musical y el trabajo que han hecho en sonido. Eso me parece es un personaje de un dramatismo brutal. Háblame de eso, por favor, para empezar. Ese es un trabajo que realiza Tato Castro, Fernando Castro, que es nuestro sonidista. Yo vengo trabajando como actor con él ya en varios espectáculos, y Tato lentamente lo que ha hecho en el medio teatral uruguayo es cambiar esa idea que tenemos de banda sonora o de la música de una obra, y él lo que compone es un paisaje sonoro a lo largo de toda la puesta, ¿no? Ya no solo es una cuestión musical, sino que es una ambientación sonora. Entonces, a lo largo de toda la puesta vos estás escuchando todo el tiempo sonidos que te remiten a ese lugar físico donde se encuentran los personajes, ¿no? La rotura de las placas de hielo, el viento todo el tiempo, los lobos que están más cerca, más lejos, que aúllan, bueno, en fin, los arponazos, todo lo que sucede dentro del barco que no se ve en escena. Es una especie de tragedia griega donde las muertes no se ven, las muertes suceden atrás, ¿no? Generalmente en Barbarie. Pero el sonido la registra. Claro, y el sonido hace que vos sientas eso como si lo estuviese viendo. Tato hace un trabajo brutal de eso, de ambientación sonora, nos ubica en ese lugar, ¿no? Desde la entrada. Y después está el aria de Händel, que es la pieza que se repite varias veces, que es la que identifica a estos personajes en el museo. Y ahí ya nos vamos al audiovisual, que son las imágenes que compone Miguel Grompone, que es quien se encarga de eso, que nos muestra a estos personajes en un museo en Hamburgo, en Alemania, observando un cuadro que se llama El naufragio de la esperanza, de Casper, y en esas pantallas fragmentadas, en esas 8 pantallas, vemos lo único que reconocemos de estos personajes en la vida cotidiana. ¿Okay? Allí nos podemos reconocer cualquiera de nosotros, en un museo mirando una pintura, y después los vemos en la escena que están en
en el otro extremo, ¿verdad? Esta pintura, Friedrich, ¿cómo se llama el pintor? Casper, Friedrich Casper. Friedrich, claro. Representa de alguna manera, has reproducido en la escenografía un poco la pintura. Claro, sí, un poco el equipo de escenografía quiso transmitir esas placas de hielo levantándose desde el piso que transmite la pintura, ¿no? La pintura para quienes no la conocen, muestra un paisaje desolador, ¿verdad? De ruptura, y el texto también habla mucho de esto, de un paisaje roto, de que todo está completamente roto, ¿no? Dicen los personajes cuando reconocen ese lugar. Y la pintura lo que transmite es eso, es un paisaje que está roto. Me gustaría, Gustavo, estamos con un público mayoritariamente en la Argentina, y me gustaría que le pudieras contar al público argentino algo de estos nuevos dramaturgos uruguayos con los cuales tú has venido trabajando muy cercanamente, con Perkovich, con Calderón Con Sergio. y con Sergio Blanco. ¿Qué conforman estos dramaturgos? Y vos que has sido actor de todos ellos, ¿no? Has sido protagonista de casi todas sus obras. Contanos un poco de qué se trata esta nueva dramaturgia uruguaya. Sí, esta nueva dramaturgia es una camada que, bueno, bien como en Uruguay, viste que hasta que no llegás a los 50 seguís siendo joven, ¿no? Hasta los 50 sos una joven promesa acá. Entonces, por ejemplo, Sergio Blanco tiene 47 años. Él se fue de Uruguay con 20 años a Francia, se radicó en Francia y empezó a escribir y a trabajar allá. Volvió en el 2013 y recién allí, acá dirigió un espectáculo, ¿no? Si bien se le habían estrenado piezas, Sergio Blanco desde hace unos años se embarcó en lo que se llama, en un género que se llama la autoficción, que es un género que no tiene nada que ver con de barbarie, que es donde se mezclan datos de la vida real y de la ficción. Quizás allá en Buenos Aires lo puedan reconocer porque él estrenó en Timbere 4 una obra que se llamaba Tebasland, que fue una obra que se estrenó primero acá en Uruguay, y después se estrenó en todas partes del mundo. Tebasland ha pasado a ser un fenómeno a nivel mundial. Es una pieza que recibió premios en Londres como mejor dramaturgia, se ha estrenado, ya te digo, en toda América, en Europa, en Asia, en Japón se ha estrenado. Entonces, Sergio de alguna manera ha refrescado la dramaturgia de estos lares con este género de la autoficción. Mientras que Gabriel Calderón, que es mucho más joven, Gabriel tiene 34, 35 años, no recuerdo, o menos. Gabriel Calderón es un tipo que a principios de los 2000 irrumpió en la escena montevideana con apenas 20 años, con una obra que se llamaba La Muñequita, que fue una revolución, ¿viste? Cuando en el ambiente teatral cada 10, 15 años aparece alguien que te mueve las estructuras, por diferentes razones. Bueno, Gabriel fue uno de ellos. Tenía apenas 20 años y dirigía y escribía obras que llenaban los teatros en trasnoche, que acercó a todo un público joven que estaba muy alejado del teatro. Entonces son dos nombres que de diferente manera han revolucionado y sobre todo le han dado visibilidad al teatro uruguayo en el exterior, cosa que también se hizo de la mano de los últimos gobiernos progresistas, que se ha puesto mucho el acento en que el teatro uruguayo salga y se muestre en el exterior. Y vos fuiste protagonista, contanos de cuáles de esas obras. Y bueno, de Tebasland, que es esta obra que te digo que se ha transformado en una obra a nivel mundial. Yo la estrenamos en el 2013 acá en Montevideo, en el Teatro Solís, y fuimos los que a través de un trabajo de laboratorio, junto con Sergio y Bruno Pereira, que era el otro actor, le dimos forma a ese texto. De hecho, el libro de Sergio, que está editado en muchos países, es muy generoso. Sergio nos dedica el libro en todas las ediciones a Gustavo y Bruno, que fueron los que le pusieron carne al texto, y eso nos abrió a nosotros también muchísimas puertas a nivel actoral. Después también yo hago el alter ego de Sergio Blanco,
La autoficción lo que es un género donde el protagonista es el dramaturgo y se pone en escena, lo único que no es él, sino que hay un actor que hace del dramaturgo. Es bastante complejo de explicar. Y por eso, de alguna manera, decimos que yo soy el alter ego de Sergio en Tevasline, en el Bramido de Düsseldorf, que es otra obra que también estuvimos el año pasado allá en el San Martín, haciendo un ciclo enorme de funciones, precioso. Cuando pase sobre mi tumba es otra autoficción de él, que también actuamos. Y de Gabriel también tenemos muchos espectáculos trabajando juntos, una pentalogía que ya de Or, Us, If, bueno, que venimos trabajando hace ya casi 15 años. Yo te vi en algo de Ricardo. Bueno, también es de Gabriel, por ejemplo. Claro, algo de Ricardo, que es un texto de Calderón, que también lo dirigió Mariana Perkovich. Perkovich es más directora que dramaturga. Yo trabajé muchos años con ella también, y ahí generamos un tridente espectacular, de Mariana dirigiendo, Gabriel escribiendo y yo actuando, que es una versión de Ricardo III, de Shakespeare, pero llevado a un unipersonal, que también en Buenos Aires, si yo mal no recuerdo, lo estrenaron el año pasado.